Buenas terrícolas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Si te gusta la ciencia, la astronomía y el universo, entonces quédate. Desde que Einstein publicara su teoría de la relatividad general en 1915, los científicos se han embarcado en una cruzada de 100 años para probar que él estaba en lo cierto o estaba equivocado. En esta búsqueda, ESO ha estado entrenando sus telescopios para un monstruo escondido en el corazón de la Vía Láctea por más de un cuarto de siglo. Este coloso cósmico es un agujero negro supermasivo con 4 millones de veces la masa del Sol, rodeado de un grupo fuertemente unido de estrellas. Ahora, después de una campaña de 26 épicos años de observación, los efectos de la teoría de la relatividad general de Einstein han sido claramente vistos por primera vez alrededor de este agujero negro supermasivo. Sin embargo, los astrónomos no están solamente interesados en encontrar si Einstein estaba en lo correcto. Ellos también quieren usar estas mediciones para probar nuestro entendimiento fundamental del universo. Todas las teorías sobre la formación del universo, como el universo ha evolucionado, está basado en una suposición fundamental filosófica, las cuales son que las leyes de la física son válidas en cualquier parte del universo y en cualquier tiempo del universo. Mientras que aquí en la Tierra, solamente podemos probar las leyes de la física ahora y bajo ciertas circunstancias. Entonces, es muy importante en astronomía analizar también que esas leyes de la física también son válidas, donde los campos gravitacionales son mucho más fuertes. Las preparaciones para este gran acontecimiento empezaron a inicios de 2018, cuando algunos astrónomos viajaron al Observatorio Paranal de ESO para realizar mediciones de una de las pruebas gravitacionales más extremas. Bueno, tú ves el centro de nuestra Vía Láctea, donde nosotros sospechamos que hay un agujero negro. Existen estrellas orbitando este agujero negro, y estas estrellas, si uno quiere, son objetos de medición. Ellas prueban la gravedad del objeto. Hay una estrella en particular, la cual nosotros hemos estudiado, créalo o no, por 25 años. Esta estrella, llamada S2, recientemente pasó muy cerca de un agujero negro a la asombrosa velocidad de 25 millones de kilómetros por hora. Los astrónomos estaban listos y esperando para aprovechar esta oportunidad única utilizando los sofisticados instrumentos de ESO. En la primavera de 2018, una de nuestras mejores estrellas, la cual orbita alrededor del agujero negro en el centro de la galaxia, se acercó aún más al agujero negro. Y eso es lo que nosotros queremos observar y el evento que queremos analizar. Realizando estas mediciones se llevó la capacidad del telescopio ESO al límite. Uno tiene que obtener imágenes de gran calidad y la mejor manera de hacerlo es construir grandes telescopios. Aún con el tamaño impresionante del gran telescopio ESO, la única manera de medir la ruta precisa de S2 a esa gran velocidad alrededor del agujero negro supermasivo tomó un innovador trabajo de equipo. Creamos un supertelescopio, en este caso, de 130 metros de diámetro. La luz de las 4 unidades de telescopio fueron combinadas por el instrumento Gravity, proporcionando a los astrónomos la sensitividad que requerían. Tenemos a los 4 telescopios trabajando juntos. Esto combina la luz de los 4 telescopios. Y esto es Gravity. Mide el movimiento, lo cual es equivalente a un astronauta en la Luna moviendo una linterna aproximadamente 10 centímetros. Gravity trabajó con otros instrumentos de última generación de ESO para revelar un efecto llamado corrimiento al rojo gravitacional. Esto es visible cuando la luz de las estrellas es estirada a largas longitudes de onda causada por el gran campo gravitacional del agujero negro. Para este descubrimiento, fueron usados una combinación de 3 instrumentos de ESO, NACO, Symphony y Gravity, y los 3 son únicos.
Sin embargo, capturar estos detalles del corrimiento al rojo gravitacional no fue una tarea fácil. Sí, ese fue un largo camino, fue muy difícil. Es una larga historia, con muchos baches, no fue fácil, pero fue muy retador. Esta es la primera vez que esta desviación de las predicciones, gravedad newtoniana más simple, ha sido observada en el movimiento de una estrella alrededor de un agujero negro supermasivo y es el resultado de años de colaboración entre ESO y otras instituciones. Este es uno de los más grandes beneficios de ESO y la manera que ESO funciona. Es que siempre hay una colaboración entre ESO y los institutos dentro de sus actuales miembros, lo cual es muy único en el mundo, ya que permite a ESO y sus miembros realizar proyectos como Ende Gravity. Gracias a la colaboración internacional de ESO y los instrumentos, los astrónomos pudieron presenciar el espectáculo de una estrella que pasa rápidamente por un agujero negro supermasivo, dando el experimento cósmico perfecto para probar nuestro entendimiento de la física. Más de 100 años después de que se publicara las ecuaciones de la teoría de la relatividad general, Einstein ha demostrado tener la razón una vez más en el laboratorio más extremo que hubiese podido imaginar. Si de verdad te interesó este video, déjanos un like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publicamos nuevas noticias. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un abrazo espacial. Nos vemos en el próximo video. Esto fueron las noticias de Grupo Meta Digital.